jóvenes, ¿qué está pasando con el clima actualmente? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo? ¿Qué ejemplos pueden darnos de cambio de clima? Frío. Mucha lluvia, más frío, ya. ¿Qué está ocurriendo entonces con el planeta? Perfecto. Solamente el 3% del planeta, 3%, esta capita chiquitita, se llama biomasa. ¿Cierto? Biomasa. Y esta capita es vulnerable. ¿Qué significa vulnerable? Que en cualquier momento se puede romper, ¿no es cierto? O quebrar, desaparecer, hacer daño. ¿Ya? Entonces, ¿por qué está cambiando todo esto? Ya está. Perfecto. Entonces vamos a ver el problema. Ya, por culpa de nosotros. A ver, ¿qué estamos haciendo nosotros? Contaminando el ambiente. Después, quemar plantas y árboles. Luego, perfecto. Entonces vamos a dividir los problemas en dos, ¿ya? Una sería la polución. Polución significa todo lo que han dicho ustedes, ¿no es cierto? Quemar, contaminar, explotar, ¿no es cierto? Y el otro gran problema es, van a disculpar la grosería, los pelitos de las vacas. ¿Ustedes saben que la vaca es el mayor depredador de la naturaleza? A ver, ¿por qué? Una sola vaca destruye por lo menos 50.000 partículas de ozono al día. ¿Qué es lo que hace la vaca en la noche? Claro, porque ha masticado a medias en su estómago anterior, lo bota a la boca, lo mastica y lo pasa de nuevo, ¿no es cierto? Y eso produce un gas. ¿Han visto ustedes cuando está la vaca en la noche? Ese gas se llama metano y ese gas destruye una capa de... ¿Qué es esto? Eso es grosería. Esto es oxígeno 3, ¿no es cierto? Oxígeno 3, o sea, ozono. Se llama el ozono. ¿Ya? Entonces tendríamos dos cosas. Uno que es la polución y la otra que son la explotación de recursos o combustible fósil. O sea, CO2 o CO, monóxido o dióxido de carbono. ¿No es cierto? Son las armas terribles que hay. La polución, que es todo lo que se quema. Pero ojo, este es el problema. ¿No es cierto? Ahora ustedes tienen que dar una solución. Entonces, la clase de hoy va a ser, jóvenes, para que ustedes, no graben todo, solo partes. Yeah. La clase va a ser para que ustedes detecten un problema, pero tenemos millones de años antes de Cristo, ya no se dice antes de Cristo. Se dice solo hace tantos millones. Antes de Cristo se habla cuando se trata de 15.000, ¿no? 20.000, 30.000 años, ¿no? Pero cuando hablamos de tantos millones, ya no se habla antes de Cristo, ¿no es cierto? Fíjense, el Big Bang, ¿no es cierto? Se revienta una supernova, se llama una estrella supernova, hace 80.000 millones de años, y uno de los pedacitos es la Tierra.
pero la Tierra estaba incandescente. ¿No es cierto? Perfecto. Pues la Tierra, ¿cuánto tiempo tiene? 5.000 millones de años. ¿Perfecto? Entonces, ¿de dónde surge la vida? ¿De dónde surge la vida? 3.000 millones de años. Millones, ¿no? Así es, 3.000 millones. Ya está. Mire, ¿de dónde surge la vida? Es una casualidad. Primero, la distancia entre el Sol y la Tierra, casualidad. Una temperatura exacta. Segundo, la Tierra no tenía agua. ¿De dónde viene el agua? A ver. Si está incandescente no hay agua. O sea, por lógica, pues, si la Tierra está incandescente, está quemando, está ardiendo, y todavía sigue ardiendo, ¿no es cierto? Por su lava interna que hay. Ajá. ¿De dónde surge la vida? Todavía está ardiendo por dentro, las placas se están moviendo como una olla, donde hay papas, donde hay mondongo, donde hay todo. Ah, claro, por eso que surgen los terremotos. Los volcanes son una fuente de vida. Si un planeta deja de tener volcanes, deja de haber vida. ¿Por qué Marte está muerto? Porque ya no tiene volcanes. Los volcanes hacen mover el agua, el ciclo del agua, el ciclo de la atmósfera, del aire, bacterias, las bacterias crean otros elementos bióticos y así. Los volcanes son los que, y los terremotos son los que hacen la vida. ¿No es cierto? Claro, friegan también, porque a veces matan gente. A los mujeriegos le dicen terremotos, porque destruyen hogares. Entonces, a ver, ¿de dónde viene el agua? El terremoto. Está pensando en el terremoto. A ver, el agua viene de casualidad del cometa, de los cometas. ¿Ustedes saben que los cometas son agua volando? El cometa es agua volando, hielo volando. Los cometas son grandes planetas de agua y hielo, hecho vaporizado, hielo seco, volando. Uno de esos chocó con la Tierra y al chocar se produjeron los mares. O sea, el agua, la vida en la Tierra es casualidad, compañeros. Casualidad. Si no hubiera chocado ese cometa, que es una masa de agua, pero que a la vez está incandescente, tiene las leyes de la física. Por eso ustedes tienen curso de 7A. ¿Cómo es que el agua puede producir fuego? Sí, se produce. Pero en el aire y en condiciones de alta velocidad, en condiciones de planeta y compresión. Hay otras cosas físicas que se generan en el espacio. ¿Qué cosa es el Sol, por ejemplo? El Sol es puro hidrógeno. Son bombas de hidrógenos, millones que están reventando y explotando cada rato. ¿No es cierto? Entonces, esas cosas que no parecen ciertas, pero sí se producen fenómenos fuera del espacio. ¿Ya? Entonces, la casualidad, ¿no es cierto? Luego se generan bacterias, luego se generan peces, aves, hasta que finalmente los lemurios y finalmente los primates. ¿Cuándo es que el hombre se convierte, cuándo es que el mono se convierte en hombre? O el hombre empieza su recorrido en la Tierra. ¿Sí? Primero o secundario. ¿Desde cuándo somos seres humanos, hombres? ¿Cuándo dejamos que nuestra colita se vuelve chiquitito y comenzamos a caminar erguidos? ¿Hace qué tiempo? A ver. ¿Qué continente está aquí? África. Ya. Esto es África.
Esto es África. Esto es África. Era parte de un solo continente, ¿no es cierto? Antes era uno solo. Y después desaprender, no van a poder aprender. Hay un mandamiento que dice, mata a tu padre y a tu madre, ¿no? Vamos a ver. No, es mata a tu padre y a tu madre, pero mata en el sentido simbólico. Deja de destetar y recién vas a ser ser humano. Olvídate de tus papacitos que te van a proteger, y el momento en que tú solito comienzas a volar, ese momento va a ser tú. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es el mandamiento? Mata a tu padre y a tu madre. A ver, como la tierra es un caldo de cultivo maldito, un caldo de cultivo y de un caldo hirviendo, esta parte no estaba aquí. No estaba aquí, estaba aquí. Y cuando se junta con esto, todo lo que es la India con el Asia, se generan por arrugamiento, ¿no es cierto?, los Himalaya, los montes más grandes del mundo. ¿Me entienden? Y por aquí hay unas corrientes que se llaman monzónicas, que van al África llevando agua. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Cristo. Ese es el lenguaje de antiguo. ¿Esto qué es? Cristóbal. Muy bien. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Si le pongo esto, agua bendita. Ya, ¿qué ocurre? Hace 8 millones de años ocurre este fenómeno. La tierra se sigue creando, se sigue moviendo, cada día se mueve la tierra. Y claro, y crea los Himalaya. Entonces ya el agua que entraba en cantidad al África ya es menos. Entonces, los árboles que había en cantidad comienzan a caer. Ustedes están en una etapa importante de vuestra vida. Búsquense problemas. Hay un dicho que dice, si te buscas problemas, vas a crecer. El dolor en la vida humana tiene dos caminos. O te hunde o te saca adelante. ¿Me dejo entender? ¿Por qué los jóvenes que asumen el dolor triunfan y los que no se hunden? Vagancia, alcohol, droga, delincuencia, terrorismo, violencia. ¿No es cierto? Pero en este camino es superación, crecimiento, ventaja para los demás, un ser social. ¿Qué estoy diciendo a los jóvenes? Que todo lo que es la biomasa, todo lo que es los fenómenos bióticos, tienen que ver con la historia. ¿Me dejo entender? O sea, la historia del hombre no solo se ha llevado a cabo porque han ocurrido las cosas por ocurrir. Han tenido que pasar crisis climáticas, geodinámicas, biodiversidades en crisis. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué pasa con el mono que agarra la mano y come y todo el día duerme? Se levanta, tiene hambre, otra fruta. No sé, ya no hay eso. Ya no hay eso. Comienza a haber dolor, crisis. La palabra crisis viene del verbo latino que dice crescere. O sea, la crisis o te mata o te hace crecer. El problema de la droga no es que te destruye los órganos, te vuelve loco. El problema de la droga es que te impide tener esa cosa tan linda que debe tener un ser humano para crecer, el dolor. Búsquense problemas y serán grandes. Solo los peleanderos son los que crecen. Los que, ¿ya? Por eso en esta área que se llama ciudadanía tenemos que hacer 3 cosas.
que no participa no vive. ¿No es cierto? Y les voy a contar un cuentito. Dice que un hombre estaba durmiendo y ve en la calle que lo estaban pateando a un comunista. Se duerme y dice, yo no soy comunista. Digo, otra semana. Lo estaban pateando a un judío. Yo no soy judío. Otra semana se estaban pateando a un gitano. Yo no soy gitano. Y a la semana siguiente tocan su puesto, él le toca. Nunca hay que decir no le va a tocar. El que no participa se involucra de cómplice o de tonto. Uno de dos. ¿Y ustedes qué quieren ser? ¿Cómplices y tontos? No lo sé, ¿no? Bien, entonces, miren, empezando la historia de la humanidad, miren, ¿cómo es que el hombre surge? De un problema, claro, ya no tiene que comer fruta, pues. Por supuesto, tiene que comer cositas de gusanitos primero, ¿no es cierto? Como Hakuna Matata. Pero no basta pues, comer gusanos, ¿no es cierto? ¿Sí? Vive la vida feliz. Si tienes dignidad, tienes que comer algo mejor. Entonces comienzas a buscar a los animales que te dan carne. Pero, hombre, suficiente es hacer una flecha y lanzarlo y matarlo. ¿Qué tal si de pronto matas a una hembra que está con varias crías? ¿Tendrás alimento para el próximo año? No. ¿Qué tal si matas a un tremendo ciervo que cubre a las hembras y tienen más crías grandes? ¿Qué estás haciendo? Estás matando la mejora de la especie. Entonces comenzarás ya a cazar selectivamente, ¿no es cierto? Ya no a las hembras preñadas, ya no a los machos grandes, sino a los machos viejos o los machos que sobran, ¿no es cierto? Que no son los... ¿Ya? Entonces, fíjense, hace 8 millones de años empezamos a ser humanos, pero por una crisis climática. ¿Está bien? Pero fíjense, hace 10.000 años comenzamos a producir, a destruir la naturaleza. ¿No es cierto? ¿Qué teníamos como animales? Salvas, nativos. Teníamos solamente la vicuña. Venado. No, el venado sigue siendo salva. ¿No es cierto? ¿Ya? Y teníamos el guanaco. Llama. No. La llama es cuigua. Pero profe, a llama creo que le dicen guanaco. Muy bien, lo que dice vuestra compañera va por lo cierto. No es un error. No es un error. Los animales nativos que tenemos en los Andes son la vicuña y el guanaco. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ya está probada una teoría de que los camélidos se producen en Norteamérica. Bajan a Sudamérica, se mejoran en Sudamérica, vuelven a Norteamérica, pasan por Asia y aquí se vuelven los camellos que tienen doble yema. ¿Sabían ustedes que el origen de los camellos son nuestros esos camellos que ven en las películas? Son lo mismo, son camellos, no se le dicen auquenios. Camellos. Pero hay solo dos camellos, dos son los camellos saljas, o sea, nativos. La llama, muy bien señorita, por su aporte, es el guanaco domesticado. O sea, el cuigua. ¿Sabían eso? Al guanaco lo haces cruzar con la vicuña y sale la alpaca. O sea, la alpaca es cultural. ¿No sabían eso? Y ya te gusta que allá una subida más a la pampa y encuentran el guanaco y el cuigua.
se ha extinguido por acá, es cierto. Guanaco es la parte de Chile, norte de Chile, parte de Bolivia. Pero hay cierto guanaco en Cusco, por ejemplo, por Ocongati. Y en Pampas Galeras, que está protegido. ¿Conocen Pampas Galeras? Sí. En Pampas Galeras. ¿Ya? Pues miren, primer desafío. ¿Por qué ocurre esto? La pregunta, jóvenes. Porque viene toda una crisis climática. Hay varias crisis climáticas en la historia del mundo. La primera es 10.000 años antes de Cristo. ¿No es cierto? La era del hielo. ¿Onta? Aquí estoy. ¿Han visto esa película? El tigrecito. ¿No es cierto? Sí, esa película. ¿Han visto la película Quiesitos? También es de esa época. ¿Ya? O sea, 10.000 años antes de Cristo se produce la crisis climática. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que a cada crisis el hombre, ¿qué? ¿Responde así? ¿Me dejo morir? ¿O todo su ingenio mejora? Ahí está. Uno que vio chiquitita. Van viendo la semilla más grande, ya no se come la semilla más grande, sino esta la cultivan en la tierra para que salga más grande. La agricultura. El maízito era chiquitito, un maízito así de este fuertecito. ¿Qué van haciendo los hombres? Se dan cuenta que no hay que comer los granos grandes, hay que dejarlos, se comen los granos chiquititos. Estos hay que enterrarlos y sale y va surgiendo el maíz cada vez más grande. La agricultura. La primera planta que se cultiva es la calabaza, luego viene la quinoa, la papa, el trigo no es de aquí, el trigo es de 6 revoluciones del cultivo. Egipto, Mesopotamia, Papacito, Grecia es posterior. Estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo. Grecia recién 1.000 años antes de Cristo va a estar naciendo como Creta, la cultura helénica. ¿Me entiendes? Nos han hecho creer toda la vida que la cultura madre es Grecia. Mentira de toda mentira. La cultura madre es Mesopotamia. ¿Y dónde queda Mesopotamia? Irak. En la actualidad que ha invadido el presidente Bush, ¿no es cierto? Esa es la actual Mesopotamia. Bush, ¿no es cierto? Dice que ya el presidente Clinton ya no quiere tener baño, porque su baño viene a Bush. Bush ya no quiere tener timbre, porque el timbre suena a Clinton. Otra cultura madre fundamental, que hasta ahorita es una cultura madre, una gran civilización, un sitio fuerte. India. Y otro es China. Chimpichilín. Chimchaulao, Chumancay, Chum. Otra gran cultura madre, donde se ha creado toda la civilización. Ya no es Chavín. Ya no. Hay una cultura más antigua que Chavín, 1600 años más que Chavín. Así que ese guayito, Edwin Montoya, el Perú nació serrano, deben sacarlo ya de la disquera. El Perú nació costeño, nació en Caracas, en Lima, y también Arces. ¿Y qué pueden hacer ustedes? ¿De acuerdo? ¿Estamos en casa? ¿Bonito? ¿Interesante? Interesante. Ya está, muy bien. Entonces, pasado toda esta etapa de milagro, porque la vida es un milagro en la tierra, es un milagro. Justo estamos a una distancia, ni muy lejos que nos haga frío, ni muy cerca que nos queme el sol. Ningún planeta tiene esa suerte. Segunda suerte, justo un cometa choca con la Tierra y hay agua. Justo hay atmósfera, porque si no hay atmósfera no hay vida. Y justo ocurre eso
que el hombre surja. ¿No es cierto? O sea, casualidad. Así que, ¿habrán extraterrestres? No dudo. Que haya, de acuerdo al cálculo de probabilidades, de cada 125 millones de millones, de trillones y billones, solo una será la vida. O sea, ¿en dónde se daría la vida? No hay extraterrestres. Todos esos platillos voladores que han visto la gente en los años 70 eran pues, las naves redondas que estaban practicando los soviéticos y los norteamericanos para la Guerra Fría. Ya, tenían en diferentes sitios sus estaciones. No hay platillos voladores, no hay extraterrestres. ¿Ya? ¡Ya! Es un problema de la Guerra Fría, ¿ya? ¿Qué es la Guerra Fría? Es cuando no estás caliente. Ya está. Ya. Luego, ¿qué viene? ¿Qué etapa viene? ¿No es cierto? Estas culturas se desarrollan. Se van hacia el norte. Y de ahí surge la ciudad de Ur. ¿No es cierto? Otra ciudad surge Canaán. ¿No es cierto? De Ur surgen los indoeuropeos. Y de acá se vienen los hijos de Abraham. Abraham tiene dos hijos. Rubén, Josafat, Judith, Sara, Leví. Y dos de sus hijos son famosos. Uno de sus hijos se llama Israel. Y otro de sus hijos se llama Ismael. ¿No es cierto? Ismael es el que va a fundar los árabes. ¿No es cierto? Allah Akbar. Allah Akbar. Mohamed Mahmed salió bastante bien. ¿Cómo se dice ametrallador en árabe? Ametrallador en árabe. Allá va. Entonces, Ismael va a originar todas las tribus bereberes o de los árabes. Israel va a fundar en la ciudad de Filistín todo lo que es la cultura hebrea. ¿De acuerdo? Y los indoeuropeos de Ur, ahí sí, años después, o sea, 1000 años antes de Cristo, recién van a fundar lo que es Creta. ¿Me entienden ahora? Esta parte de Mesopotamia se va a llamar, ¿qué cosa? ¿Qué cultura? ¿Con quién se pelea al año? En los 300. ¿Los espartanos contra quiénes? No, es Troya. 300. ¿Cómo se llama esa cultura? Que ahora es el país de Irán, una potencia más sádica que Estados Unidos, que financia terroristas con petróleo. Ya, Libia es parte de eso. ¿Con quién se pelea Leónidas? ¿Esparta con quién? No. ¿Cómo se llama ese país enorme que ahora se llama Irán? Una potencia de terroristas, la potencia más grande que Estados Unidos, que financia a Venezuela, a todos los rojos de América, a Bolivia, le ha hecho ganar la elección, a Brasil, problema. El más fuerte y tú, un día se reúnen y dicen, ¿saben qué? Desde el día de hoy, yo, él y ella, mandamos acá. Y nadie lleva armas, yo no más voy a llevar armas, y las reglas son estas. ¿Qué está haciendo él y ella y él? Están poniendo orden. ¿Me entiendes? Eso se llama la formación del Estado. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cómo surge el Estado? El Estado surge del conflicto. O sea, el Estado que ahora tenemos, y esto yo quiero que ustedes trabajen, ustedes van a trabajar todo esto dentro de las nuevas autoridades. Profesora Olga, profesor Julio, profesor Amado, les propongo una actividad, que los chicos a partir de esta clase construyan un plan.
que presenten a las nuevas autoridades sobre cómo defender los problemas de polución y de explotación de recursos en la zona de Chile. ¿Está bien? ¿Podrían hacerlo? Ustedes tienen en la municipalidad dos o tres delegados jóvenes que los representan a ustedes. ¿Saben eso? Sí. Tienen delegados ante el Consejo Regional. ¿Los usan? No. Ustedes han votado por ellos, los papás. Lo mínimo que tienen que hacer es usarlos, o sea, en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? Porque ustedes están visitando allá y están recibiendo buen sueldo, y van a tener licencia, y van a tener poder, y van a poner a los que quieran de visitadores. ¿Se van a aceptar gratis o van a hacerlo ustedes? ¿Ya? Entonces, el Estado es eso que hemos elegido. ¿Cuándo tiene su origen? 2000, de 4000 a 2000 años antes de Cristo. Y el primer estado en el Perú se llama Caral. El siguiente estado se llama Chavín. Pero son estados todavía que gobiernan por el miedo, ¿no es cierto? Recién en el año 200 después de Cristo, los estados van a ser militares, ¿no es cierto? O sea, hasta aquí todavía tenemos Chavín, ¿no es cierto? Un estado que desarrolla por el miedo figuras terribles, ¿no es cierto? El señor de los báculos, que está cabezas clavas. Tú tienes que ir desde Chifmo, tenías que ir con tu carga de maíz o fruta hasta Chavín de Huántar. ¿Ya? Y antes de entrar a Chavín de Huántar, tu jefe y los jefes tomaban chicha y bailaban. Y bailando, te decían tomar después de San Pedro, un carros, alucinados. Y te metían por la nariz zumo de tabaco. Y veías cosas así. Y te metían luego por un túnel de 3 kilómetros. Y al lado del túnel, agua. Estabas construidos ahí, asustados, en la oscuridad. No, Chavín de Huántar es un túnel, ¿no es cierto? Y de pronto llegabas al quinto día, todo de hambre, y el lanzón honorífico, un felino que te decía azúcar así. Te asustabas y sentías un proceso según el cual Dios se había encargado de ti. Y de ahí vas al cuarto de las cabezas claras. O sea, tú estabas pasando de ser humano a ser depredador, ¿no es cierto? Entonces, así gobernaban los chamines. Todavía no había ejército, porque recién estaban teniendo, no tenían recursos. ¿Sí? Igual hacían los egipcios. Ponían el chacal, el Anubis, ¿no es cierto? El halcón. El faraón tenía forma de halcón. Igual en Mesopotamia, un buey alado. Igual en la India, ¿no es cierto? Tenía el Vishnu, que tenía varios brazos y que era un ser gigantesco. En China, los dragones, ¿no es cierto? El miedo. Recién en el año 200 se crean los grandes ejércitos. ¿Me entienden? O sea, ya no es el miedo el que domina, sino son los ejércitos. Entonces, Chavín cae y surgen varios chavincitos chiquitos. ¿No es cierto? Un chavincito se llama Vicus. Otro chavincito se llama Sabinar. Otro chavincito del sur se llama Paracas. Otro chavincito se llama, acá en el sur, Pucará. Pucará, ¿no es cierto? Por punto, por todo sentido. Y aquí ya los gobiernos dejan de ser religiosos. ¿Qué se convierten? Ya, Salinas se convierte en un reino militar, se convierte en el reino moche, ¿no? Como los varones. Primero son choncos, después incas, y de viejitos moche. Y Paracas se convierte en Nazca. Claro, Paracas es religioso, Nazca es militar. Y Pucará se convierte en Tiwanaku, no se decía Tiwanaku. De acuerdo a las últimas reuniones de arqueólogos, ya no se dice Tiwanaku, se dice Tiwanaku. Cuidado para el examen de la universidad, para que me diga eso. Es Tiwanaku, ¿ya?
¿No es cierto? Y surge una cultura que se llama la cultura lima. La cultura lima. ¿No es cierto? ¿Me están entendiendo? ¿Qué está pasando? Fíjense, ya hay una crisis climática del año 500. ¿Qué pasa con la crisis climática? Cae Roma, ¿no es cierto? El hambre hace que los hunos, unas tribus de mongoles, ataquen a los godos, que son los germanos, ¿no es cierto? Que vivían en ese. De la unión de Tiwanaku, más Nazca, más Lima, se junta con la cultura yacuchana, Huarma, y en Huamanga, del año 500 al año 800, en Huamanga, y en Piquillacta, al sur de Cusco, del año 800 al año 1400. ¿No es cierto? ¿Ya? Fíjense, otra crisis climática, pero aquí en el año 1100 hay otra pequeña crisis también. ¿Me estoy dejando entender cómo el clima está asociado a la historia? ¿No es cierto? ¿Sabían eso? ¿Les gusta este tema? Bonito, ¿no es cierto? Para que ustedes vean nuestro trabajo, para que tengan elementos de juicio. ¿Ya? Y entonces los Huaylas caen en el año 1400, ¿no es cierto? Mientras tanto, ¿qué pasa aquí? Los godos han invadido Europa, ¿no es cierto? Y han formado lo que es la Edad Media, con los caballeros, ¿sí? ¿Cuál es el aporte que ha hecho Cristo, ¿no es cierto? Que era hijo de un romano y su mamá era una terrorista sacerdote, ¿no es cierto? Que nace en Nazaret, pero su mamá viva le hace poner en Belén, porque en Belén estaba la familia de Leví, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben eso? La mamá de Cristo fue una terrorista, jovencita. Su papá no fue José, fue un romano, ¿no es cierto? Porque solamente los romanos sabían cómo curar la epilepsia. Cristo sabía por dónde poner ciertos tipos de ondas eléctricas y separaba ese choque que hay entre los dos hemisferios, que produce la epilepsia. No es que era un genio, no es que tenía demonio. Solo un romano, hijo de un romano, sabía qué tierra necesitaba, con qué planta, para el choni que tenía, el ciego, que no era ciego, sino que tenía choni, le pone y le cura. ¿No es cierto? Eso es saber. Eso no voy a discutir con ustedes. Están resignando, se dije que no están hablando. Entonces, surge en la época medieval, ¿no es cierto? Además, la Virgen, Cristo era el octavo hijo de María, ¿no es cierto? No es que se le dice Virgen porque su vida es pura. No importa cuántos hombres tú tengas en tu vida, pero si a cada hombre le has querido y le has amado, aunque hayas tenido lo que sea con esos hombres, tú sigues siendo virgen. La virginidad es espiritual, no es física. Tú puedes tener muchas mujeres, pero si has tenido cada una de ellas con buen corazón, la has querido y has terminado porque ya no has podido, sigues siendo ¿Me están entendiendo después de eso? Mientras tanto, en Europa, ¿qué está pasando? Miren, ¿qué está pasando en Europa mientras tanto? Mientras tanto, en Europa, los señores feudales, ¿no es cierto? Pero ¿con quién empieza esto? Con Cristo. Feudales eran, ¿cómo se llama? Hacendados, pero... Perfecto, y ahí vienen los hacendados. Gracias por ese dato. O sea, todas las haciendas que tienen acá, todos vienen de esa época, de ese pacto. Gracias. No, de mucho, aportas. Ustedes pensarán que yo lo que voy a decir es una tontería, mentira. No, pero lo que dicen está pues de acuerdo eso. Solo que ustedes no saben decirlo, no tienen el foro que yo tengo. Pero sí tienen el pensamiento, eso no me importa. ¿No es cierto? El foro que yo tengo, yo me he adquirido en 38 años de militancia en un partido político que tiene 91 años. Ya, a ver, entonces, ya, miren ustedes. Mientras tanto en Europa está pasando el medievo, ¿no es cierto? Allá, Cristo ha dicho, un momentito señores, todos los hombres somos iguales ante Dios. O sea, usted, señor, esclavizaba a este hombre porque pertenecía a otra cultura, a otra raza, y porque había perdido la guerra, usted es ilegítimo. Porque ese hombre está igual con usted, no es un animal.
Pues, ¿qué es lo que hace Cristo en la historia? Animal. Entonces, ¿cuál es el aporte de Cristo? El aporte de Cristo es que por primera vez nos hace reconocer a todos nosotros, seres humanos, iguales. O sea, rompe el esclavismo. El Señor, así su hijo se ha tarado, su hijo era rey. Así se ha tarado su hijo. Este señor era un burócrata. Si su hijo era un sonso, su hijo seguía siendo burócrata. Este era campesino y trabajador. Si su hijo era mosca, seguía siendo trabajador. Entonces, ¿qué hacen los señores feudales? Ya está, te quedas quieto. Si te quedas quieto y no dices nada, y no quieres mejorar tu situación, te vas al cielo cuando mueras. Pero si sigues fregando, te vas al infierno. Pero, ¿sabes qué? Como tú tienes plata, digamos, ¿no? $9. Entonces, tú te vas a ir al infierno, pero si me das algo, yo te cambio al cielo. Creo el purgatorio. Eso lo destruye Martín Lutero en el siglo XVI. ¿Ya? Jóvenes, luego viene el feudalismo, ¿no es cierto? Luego viene Martín Lutero, que desmiente esto, y luego viene, después de los incas, ¿quién viene? Después de los guares, ¿quién viene? A ver, para recordar nada más. Los guarecitos, chiquitos. Cañaris, en el norte. Chachapoyas, en el norte del Perú. La cultura moche se convierte en cultura chimú. La cultura lima se convierte en cultura pachacama. Ayer ha salido el señor de Pachacama, ha salido ayer en procesión, estos días. ¿No sé? Por todo Talavera, Tahueles. ¿Cómo se llama? El Señor de los Milagros, ¿ves? En Pachacama. Claro. El Señor de los Milagros, morado. Cuando tomas también te vuelves el Señor de los Milagros, ¿no es cierto? Porque te vuelves morado, con tu ron y te llevan en hombros. Luego, más abajo, ¿qué cultura? En la Sierra Central, los huancas. Y aquí, los huari chancas. De ahí vienen los 15 reinos aymaras. De los reinos aymaras vienen los incas, que invaden todo. Ya está, ¿saben eso? Los jóvenes, ¿dónde quiero llegar? Ya no quiero con eso, ya estoy viendo que están casados. Quiero llegar a que todo esto termina en el siglo, o sea que la crisis climática, ¿no es cierto? Acá hay una crisis climática donde se producen pestes, y luego tenemos una crisis climática en el siglo XIX, donde se producen muertes y pestes. A ver, ¿dónde quiero llegar? Ya dejarme de tanto rollo. Quiero llegar a que se producen siempre esos problemas, ¿no es cierto? Polución, falta de recursos, quema de pastizales, contaminación. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Si hemos demostrado que hay una historia que nos demuestra que a cada problema ecológico una respuesta, ¿no es cierto? Bien, entonces se trata de eso, de que ustedes vean cómo a lo largo de la historia el hombre ha respondido creativamente a cada crisis climática. Hemos hablado de la crisis de la hominización, la crisis de la primera edad de hielo, la mini edad de hielo del año 500, otra crisis del año 1100 que hace desaparecer la cultura Tiwanaku, el lago Titicaca baja. Respuesta, otra crisis del siglo XIX. Aquí en la sierra hay una cantidad de epidemias, en Cusco moría gente como en cantidad, en la convención, y en esta zona también debe haber habido muertes y hubo respuestas, ¿no? Y la otra crisis fuerte que hemos tenido ha sido el 92 con la crisis del cólera, ¿no es cierto?, en el Perú. Ahora tenemos la crisis de la polución, o sea, estamos en peligro de desaparecer gran parte de la biomasa
y la capa de ozono, ¿no es cierto? La contaminación está llegando a un extremo, de tal manera que se encuentra cada vez más en la sangre y en el cuerpo de los niños, plomo, mercurio, ¿no es cierto? Y elementos contaminantes. La situación sería, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Perfecto? Entonces les propongo a los profesores y ustedes un plancito. Un plan que consta de las siguientes partes. Si pueden apuntar. Primero, detecten el problema. El problema de que profesor de la producción. Perfecto. O sea, un problema es primer asunto. Detectamos el problema. Segundo,